Unidad número 4, lección 2.6, elementos de una demostración. Vamos a iniciar con el icono C, referente a las conclusiones del libro de Esmate, ya que de esta manera voy a dar la explicación para poder llegar a los ejercicios y poderlos responder correctamente. Bien, voy a hablar acerca de qué es una demostración. En matemática, para poder decir algo o hacernos referente a unos ejercicios y poder llegar a esa respuesta, anteriormente existieron científicos, pensadores que tuvieron que hacer unas grandes demostraciones donde no tenían que ser refutables estas demostraciones, a modo de que lo que ellos decían y se hacía, así era y porque estaba demostrado, no porque yo lo quise o así es, como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una demostración para poder llegar a los resultados que dan a la hora de la suma de los catetos igual a la de la hipotenusa. Hay una explicación referente a ello que implica la demostración. Nosotros en básica y bachillerato solo vemos ya directamente el proceso, cómo se realiza ello. Ya solo tenemos la fórmula. Eso es referente a lo que sucede en las demostraciones. Se explica detalladamente por qué sucede eso en matemática. Y los elementos quiere decir que para poder hacer esos procesos de demostración existen hipótesis y existen conclusiones. Las hipótesis se van a marcar con un rectángulo y las conclusiones ahora en adelante las vamos a marcar como un óvalo. Y los elementos a identificar van a ser estos en las demostraciones. Y les explico demostraciones prácticas en la vida diaria que, digamos, podrían ser el enunciado de una demostración y cómo se identifica la hipótesis y la conclusión. Ese es el punto principal, identificar hipótesis y conclusión en enunciados que dan a una demostración. Bien, ejemplo, voy a comenzar con dos ejemplos de la vida cotidiana y de ahí con ejemplos ya matemáticos. Por ejemplo, dice, si mañana es sábado, entonces no voy a ir a la escuela. Cuando hablamos de hipótesis, vamos a hablar de esa parte principal que hace referencia casi a lo que podría ser verdad o podría ser mentira, o podría ser sí o podría ser no, algo que se tiene que demostrar. Y aquí las hipótesis se van a identificar después de la palabra sí. Todo lo que salga después de sí hasta llegar a la palabra entonces, aquí lo voy a marcar porque todavía podría ser una hipótesis, hasta llegar entonces tenemos una hipótesis. Lo que tengamos de respuesta después de entonces es a la conclusión que uno llega después de haber hecho la demostración, y eso lo voy a marcar con otro color y hacemos un óvalo de esta forma. Eso es lo que vamos a identificar. En una oración, después del sí representa la hipótesis y después del entonces representa la conclusión a la que se ha llegado. En los enunciados de matemática, en este caso en un enunciado de la vida cotidiana, veamos otro ejemplo. Si el COVID-19 desaparece, entonces podremos salir a pasear. ¿Cuál es la hipótesis? Aquí, si el COVID desaparece, no voy a marcar el entonces para que vean mucho mejor la diferencia. Entonces, después del sí sería la hipótesis, ya que es lo que puede suceder o no puede suceder en los peores de los casos. El COVID-19 desaparece. ¿Cuál sería la conclusión a la que yo voy a llegar si esto sí llega a ocurrir? Pues podremos salir a pasear. Esta sería la conclusión. ¿Cuál es la clave? El sí y el entonces. Si aquí dice sí, es hipótesis después. Si dice entonces, es la conclusión. Así de fácil. Eso es lo que ustedes tienen que ir marcando en cada ejercicio que les va a ir apareciendo. Ahora, si tuviéramos un ejercicio que no apareciera el sí de primero, sino que un enunciado, ¿cómo se respondería? Bien, el número 3 sería, y el último, un triángulo es equilátero si sus tres lados son iguales. Como les dije que después del sí estábamos hablando de la hipótesis, no cambia si llega a estar de último el sí. Bueno, ya casi de último, sino que en medio del enunciado. Entonces, este debería ser siempre la hipótesis. ¿Qué pasó? Solo se cambió la hipótesis, se colocó de último y de primero que se dijo,
se dijo la hipótesis. Un triángulo es equilátero y esta sería la conclusión. Y la hipótesis sería después del sí, siempre sus lados son iguales. Lo mismo se hace en todos los demás procesos matemáticos. Así que no tanto procesos, sino que son los enunciados matemáticos referente a las demostraciones. Y eso es todo lo que ustedes van a hacer.